Debe quedar, pues, muy claro que aquel que haya comprendido el mensaje básico del Islam y sus implicaciones nunca podrá estar de acuerdo en adorar a otro ser humano bajo ninguna circunstancia. La religión de Dios es, en esencia, una clara llamada a la adoración del Creador y el rechazo de cualquier tipo de adoración a su creación. Este es el significado de la declaración del Islam. La ilaha illallah. No hay más dioses que Alá. Cuando alguien dice esta frase, junto con otra que implica la aceptación de la profecía de Muhammad, la paz de Dios sea con él, con sinceridad, entra en el Islam automáticamente, y la sincera creencia en él garantiza a uno el paraíso. Se ha transmitido que el profeta del Islam, la paz y bendiciones sean con él, dijo: cualquiera que diga no hay más dioses que Alá y muera manteniendo esta creencia, entrará en el paraíso. La creencia en esta declaración de fe requiere que uno someta su voluntad a Dios en la forma enseñada por los profetas de Dios. Exige también que el creyente abandone la adoración de los falsos dioses. Ahora, nos debiéramos preguntar, ¿cuál es el mensaje de las falsas religiones? Existen muchas sectas, cultos, religiones y movimientos en el mundo, todos los cuales afirman ser la vía recta o el único camino verdadero hacia Dios. ¿Cómo puede alguien determinar entonces cuál es el camino correcto, o si de hecho todos son correctos? Un método para hallar esta respuesta es buscar y analizar las diferencias existentes en las enseñanzas de aquellas religiones o filosofías que afirman ser las portadoras de la verdad última, e identificar cuál es el objeto central de adoración al que ellas llaman, directa o indirectamente. Las falsas religiones, entre las que hay que mencionar el ateísmo, tienen todas en común un concepto básico con respecto a Dios, o afirman que todos los hombres son dioses, o que lo es la naturaleza, o que Dios es un producto de la imaginación humana. De este modo, puede declararse que el mensaje básico de una falsa religión es que Dios puede ser adorado en la forma de su creación. Las falsas religiones invitan al hombre a adorar a la creación, llamando a tal creación o a algunos aspectos de ella Dios. Así, por ejemplo, el profeta Jesús, la paz de Dios sea con él, invitó a sus seguidores a adorar a Dios, pero aquellos que afirman ser los seguidores de Jesús hoy en día llaman a la gente a adorar a Jesús afirmando que él era Dios. Buda fue un reformador que introdujo varios principios humanísticos en la religión de la India. Él no afirmó ser Dios, ni sugirió a sus seguidores que le convirtieran en objeto de adoración. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los budistas que viven fuera de la India le han tomado como Dios y se postran ante ídolos que lo representan, buscando su satisfacción. Al usar el principio de identificar el objeto de adoración, podemos detectar fácilmente las falsas religiones y la naturaleza inventada e imaginaria de su origen. Dios dice en el Corán: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Lo que adoráis, en lugar de adorarle a Él, Dios, no son sino nombres que habéis puesto vosotros y vuestros padres, nombres a los que Alá no ha conferido ninguna autoridad,
La decisión pertenece solo a Alá. Él ha ordenado que no adoréis a nadie sino a Él. Esa es la religión verdadera, pero la mayoría de los hombres no saben. Alguien podría decir que todas las religiones enseñan cosas buenas, así que, ¿qué importa cuál de ellas sigamos? La respuesta es que todas las falsas religiones enseñan el peor de los males, la adoración a la creación. Esta adoración es el peor pecado que el hombre puede cometer, porque contradice el propósito de su creación, ya que el ser humano fue creado para adorar solo a Dios. Dios ha declarado explícitamente en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. No he creado a los jinn y a los hombres, sino para que me adoren. Jinn en la lengua árabe se traduce como genios o espíritus, que también poseen libre albedrío como el hombre. Consecuentemente, la adoración a la creación, que es la esencia de la idolatría, es el único pecado imperdonable. Aquel que muere en este estado de idolatría ha sellado su destino en la próxima vida. Esta no es una mera opinión, sino un hecho declarado por el mismo Dios en su revelación final, el Corán, al hombre. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Alá no perdona que se le asocie, pero perdona lo menos grave a quien Él quiere. Veamos el argumento 3, la universalidad de la religión de Dios. Dado que las consecuencias de seguir una falsa religión son tan graves, la verdadera religión de Dios debe de haber sido universalmente comprensible y accesible en el pasado y deberá continuar siéndolo en el futuro en todas las partes del mundo. En otras palabras, la verdadera religión de Dios no puede ser confinada a ningún pueblo, lugar o período de tiempo. Tampoco es lógico que una religión tal imponga condiciones que no tengan nada que ver con la relación del hombre con Dios, tales como el bautismo, la creencia en un hombre como Salvador o en un intermediario. En el principio central del Islam y en su definición descansan las raíces de la universalidad del Islam. Cuando el hombre llega a comprender que Dios es uno y distinto de su creación y se somete a Dios, se convierte en musulmán en cuerpo y alma y es un candidato a la entrada en el paraíso. Consecuentemente, cualquier persona, en cualquier tiempo y en las más remotas regiones del mundo, puede convertirse en musulmán, un seguidor de la religión de Dios, el Islam, con solo rechazar la adoración de la creación y volverse únicamente hacia Dios. Debe añadirse, sin embargo, que para someterse a la voluntad de Dios, uno debe escoger continuamente entre lo correcto y lo erróneo. Ciertamente, Dios ha otorgado al hombre no solo la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo erróneo, sino también la de escoger entre ellos. Estos poderes conllevan una importante responsabilidad, de tal modo que el ser humano es responsable ante Dios por las decisiones que toma. De ahí se deduce que el hombre debe de intentar con todo su esfuerzo hacer el bien y evitar el mal. Estos conceptos están expresados en la revelación final, el Corán. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum ولا خوف عليهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم